Y si te dijera que existe un libro antiguo, escondido por siglos, cuyas palabras parecen haber sido escritas exactamente para los días de hoy? ¿Alguna vez escuchaste que las palabras de Enoc estaban reservadas para los últimos tiempos? Quienes afirman que este texto fue silenciado a propósito, como si lo que contiene fuera demasiado peligroso para ser revelado antes del momento indicado. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué? Justamente en este punto de la historia, profecías antiguas están cobrando fuerza, despertando dudas, revelaciones e incluso miedo en quienes se topan con su contenido. ¿Será coincidencia o una advertencia? Lo que estás a punto de descubrir puede sorprenderte y tal vez cambiar la forma en que ves todo a tu alrededor. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que está por salir a la luz va más allá de cualquier teoría. Enoc no solo escribió sobre el futuro, él lo vio y lo que vio empieza a tener sentido justo ahora. Enoc no solo escribió sobre el futuro, él lo vio y lo que vio empieza a cobrar sentido ahora. Hay algo dentro de esas palabras antiguas que parece susurrar directamente a nuestro tiempo, como si el velo entre lo invisible y lo visible se estuviera rasgando poco a poco. ¿Cuántas veces has sentido que el mundo está al borde de algo mayor, algo que la mayoría prefiere no ver? Esa sensación de que hay una verdad oculta detrás de los acontecimientos que se desarrollan frente a nuestros ojos. Así, este tipo de tema te toca. Si algo de lo que escuchaste hasta ahora te hizo parar y reflexionar, deja tu comentario. Escribe, ¿qué fue lo que más te impactó o que sientes al escuchar estas revelaciones? Yo leo todo. Y es precisamente ese intercambio lo que transforma cada video en un espacio vivo, de reflexión, de búsqueda y de comunión. Y mira, sí, hasta aquí es porque este contenido tiene algo que ver contigo. Así que ya deja tu like, eso ayuda muchísimo a que este tema llegue a más personas que también están buscando respuestas. Y si quieres seguir recibiendo revelaciones como esta, suscríbete al canal. Aquí cada video se construye con responsabilidad, con investigación y con respeto hacia quienes buscan más que lo superficial en tu participación. Aquí es lo que evita que este mensaje muera en el silencio. Y lo que viene a continuación, tal vez sea la parte más inquietante de todas. Es curioso cómo ciertos textos, por más antiguos que sean, parecen tener vida propia. Permanecen ocultos durante siglos, como si estuvieran dormidos, y de repente despiertan con una fuerza que nadie puede ignorar. Eso es exactamente lo que está ocurriendo con el libro de Enoc, un escrito que durante mucho tiempo fue considerado peligroso, cuestionado e incluso prohibido por algunas tradiciones religiosas. Pero la pregunta que no deja de surgir es, ¿por qué? Precisamente en este tiempo, este libro está siendo redescubierto por miles de personas alrededor del mundo, como si un código hubiera sido activado. La respuesta no es simple, pero comienza con un punto clave, el impacto que estas palabras tienen sobre nuestra mentalidad actual. Estamos viviendo una época de colapso de la confianza, donde las respuestas tradicionales ya no bastan. Las instituciones que antes representaban seguridad hoy son cuestionadas. La ciencia avanza, pero no lo explica todo. La religión divide. La política manipula. Y, en medio de todo eso, hay una búsqueda silenciosa por una verdad oculta, algo que tenga sentido, que conecte las piezas sueltas que cada uno lleva dentro. Y es ahí donde entra Enoc. Este libro ofrece una visión completamente diferente sobre los bastidores de la realidad. Revela lo que los ojos humanos no pueden ver, pero que de alguna manera nuestra intuición reconoce. Habla de decisiones tomadas en otra dimensión, de seres que alteraron el equilibrio entre el cielo y la tierra, de una transformación profunda que comenzó hace mucho y que aún continúa. Todo lo que allí está escrito parece haber sido preservado no por casualidad,
sino por un propósito, como si alguien o algo supiera que esta generación, la nuestra, estaría lista para escuchar, cuestionar y quizás comprender. Atención. Al redescubrir el libro de Enoch, no es solo un acto de curiosidad histórica, es un enfrentamiento directo con todo lo que nos enseñaron a aceptar sin preguntar. Es un descenso profundo hacia verdades que pueden cambiar por completo nuestra percepción del mundo, del tiempo y de nuestro papel dentro de todo esto. Quien lee a Enoch con atención siente incomodidad, pero también siente un llamado, porque no se trata solo de profecías y visiones, se trata de interpretar las señales, y eso exige valentía. Hay algo poderoso en esta redescubierta colectiva, personas de diferentes lugares, culturas y orígenes, todas conectadas con un mismo contenido, guiadas por una sensación difícil de explicar, como si el libro de Enoch estuviera llamando a sus lectores correctos, no a los más religiosos ni a los más estudiosos, sino a aquellos que tienen sed de verdad, aquellos que no se conforman con lo superficial, que sienten que hay algo mayor detrás de todo, algo que aún no ha sido completamente revelado. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque para entender de verdad el impacto de esta redescubierta, necesitamos mirar hacia aquello que estaba detrás del silencio. ¿Por qué intentaron borrar este libro de la historia? ¿Quién tenía tanto interés en mantenerlo fuera del alcance de las personas comunes? Y principalmente, ¿qué hay en sus palabras que puede ser tan transformador como para provocar miedo en las estructuras más rígidas del poder espiritual? Déjalo en los comentarios. Esto tiene sentido para mí. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque no es solo el hecho de que el libro de Enoch esté resurgiendo lo que llama la atención, es su contenido. ¿Qué fue exactamente lo que Enoch escribió? ¿Qué parece estar cumpliéndose? En nuestros días, la respuesta a esa pregunta sacude las bases de todo lo que nos enseñaron sobre el pasado, el presente y lo que aún está por venir. Enoch describe con detalles sorprendentes la presencia de seres que descendieron del cielo e intervinieron directamente en la trayectoria de la humanidad, no como una metáfora, sino como un evento literal. Él habla de decisiones tomadas por estos seres. Los vigilantes, al romper leyes celestiales, alteraron el curso de la historia, enseñaron conocimientos prohibidos, manipularon lo que era puro y mezclaron lo que debía permanecer separado. Según el texto, fue a partir de esas acciones que surgieron los gigantes, los Nephilim, y con ellos la corrupción se extendió por toda la tierra. Parece mito, ¿verdad? Pero ahora, piensa, el mundo actual también está sumido en excesos. Una avalancha de información, adicciones tecnológicas, relaciones desechables, destrucción ambiental acelerada. Todo eso combinado con una sensación creciente de vacío interior, como si algo estuviera fuera de lugar y lo hubiera estado por mucho más tiempo del que imaginamos. Dan la mentalidad de hoy, con toda su obsesión por el control, por avances sin límites, por redefinir la esencia de lo que significa ser humano. ¿No te suena familiar? ¿No se parece a esa influencia que Enoch denunció? Él decía que los hombres comenzaron a caminar según una sabiduría caída, una sabiduría que parecía dar poder, pero que poco a poco distorsionaba todo. Justicia, propósito, identidad, todo contaminado. Y aquí viene un punto sensible. Enoch escribió que esas distorsiones no quedarían impunes. Habría un tiempo específico, reservado, en el que las consecuencias comenzarían a manifestarse. Ese tiempo sería visible por señales en la tierra, en el cielo e incluso en el comportamiento de las personas. ¿Te das cuenta del impacto de esto? Lo que antes parecía solo una historia antigua, hoy se conecta con lo que estamos viviendo con una precisión inquietante. La inestabilidad climática, el colapso moral,
el caos en las instituciones. Todo eso ya estaba anticipado ahí, entre líneas en las palabras de Enoch, y no solo como advertencia, sino como algo inevitable, como el fin de un ciclo y el comienzo de otro. Un momento de giro. Enoch hablaba de un juicio que comenzaría a instalarse, no de manera instantánea, sino progresiva, como un cerco silencioso que se cierra. Y si todo lo que estamos viviendo ahora es ese cerco, y si las consecuencias que parecían lejanas están en realidad desarrollándose ante nuestros ojos sin que la mayoría lo note, lo más intrigante es que el libro también habla sobre el despertar de algunos en este tiempo final. Personas que comenzarían a ver más allá de la superficie, que sentirían en su espíritu que algo grande está ocurriendo. Personas que dejarían atrás las ilusiones para buscar la raíz. La esencia, la verdad oculta tras las apariencias en ese despertar también estaba profetizado. No sería colectivo, sino individual. Un viaje solitario, lleno de decisiones difíciles, ruptura de patrones y enfrentamiento con todo aquello que fue aceptado como verdad durante toda una vida. Por eso tanta gente siente incomodidad al leer Enoch, porque él señala directamente el desequilibrio, no solo del mundo, sino de nosotros, y aquí es donde entendemos que este texto no es solo una reliquia histórica, y el reflejo que muestra no siempre es fácil de encarar, pero ignorarlo sería peor, porque, como escribió Enoch, aquellos que cierran los ojos ante las señales terminan siendo tomados por sorpresa, mientras que los que despiertan, incluso en medio del caos, están siendo preparados para algo mayor. Arion escribe: yo también estoy en este camino, Ann. La figura de Enoch está rodeada por un silencio incómodo, no porque haya sido alguien irrelevante, todo lo contrario. Lo que molesta es justamente el hecho de que, a pesar de haber sido uno de los pocos hombres mencionados en la Biblia como alguien que caminó con Dios y fue llevado por él, sus escritos fueron rechazados, ocultos y en algunos casos completamente borrados de las tradiciones oficiales. La gran pregunta que flota en el aire es: ¿por qué? ¿Qué había en las palabras de Enoch que causaba tanto malestar en los antiguos? Para entender eso, primero hay que mirar quién fue el Enoch. Pertenecía a la 7ª generación desde Adán, es decir, vivió muy cerca del inicio de la historia humana, un periodo en el que el contacto con lo divino era más directo, más visible, más frecuente. No era un hombre común, era alguien que observaba, que registraba y que tenía acceso a dimensiones espirituales que la mayoría ni siquiera comprendía. Los relatos dicen que fue llevado al cielo aún con vida, guiado por ángeles. Y allí se le mostraron cosas que ningún otro hombre había visto antes. No solo vio los bastidores de la creación y la caída de los ángeles, él entendió lo que eso significaba para la tierra, para el tiempo, para el alma humana. Pero lo que vuelve todo aún más intrigante es que Enoch no guardó esas revelaciones para sí. Él escribió, detalló, explicó, expuso con palabras directas el origen de fuerzas espirituales que siguen actuando en el mundo hasta hoy. Nombró a los líderes de los vigilantes, reveló las enseñanzas prohibidas que fueron entregadas a la humanidad y señaló las consecuencias eternas de esas decisiones. Eso, para muchos líderes de la antigüedad, era demasiado peligroso, porque tocaba directamente las estructuras del poder. Lo que Enoch entregó al mundo fue más que una advertencia, fue un mapa de las fuerzas invisibles que moldean la realidad, y eso ponía en duda la autoridad de quienes usaban el miedo, la ignorancia o la falsa espiritualidad para mantener a las personas atadas a sistemas manipuladores. Las palabras de Enoch eran como luz en un cuarto oscuro, y quien controla la oscuridad nunca quiere que la luz entre. No es casualidad que, durante siglos, su libro haya sido excluido del canon bíblico,
adoptado por la mayoría de las iglesias occidentales. Tampoco es casualidad que comunidades antiguas, como la etíope, hayan preservado este libro con tanto cuidado. Ellos sabían que lo que contenía no era solo simbólico, era real, era peligroso, pero necesario, y cuanto más lees lo que él escribió, más comprendes que el tema no era solo teológico, era una cuestión de mentalidad. Enoc desafía la forma en que vemos el tiempo, el propósito de la existencia, las decisiones que tomamos e incluso la idea de justicia divina. Él muestra que el mundo no está gobernado solo por leyes físicas, sino por principios espirituales, y que, cuando esos principios son quebrados, todo colapsa. En entender quién fue Enoc es solo el comienzo. El verdadero impacto está en las revelaciones que recibió, en las visiones que van más allá de la lógica humana y apuntan hacia una transformación global, una especie de reinicio espiritual. Y es exactamente en ese punto donde las cosas se vuelven aún más intensas, porque lo que él vio no se trataba solo del pasado, hablaba de ciclos y del regreso de cosas para las que el mundo aún no está preparado. Escribe ahí, esto tiene sentido para mí. La profecía de Enoc sobre los vigilantes caídos no era una advertencia vaga sobre fuerzas malignas actuando en el mundo. Era algo directo, específico, casi una denuncia formal. Él escribió acerca de seres que abandonaron su posición original, ángeles que, seducidos por pasiones humanas, descendieron a la tierra para tomar esposas entre los hombres y engendrar hijos híbridos a los famosos Nefilim. Esto no es solo un mito antiguo, es una acusación seria de intervención directa en el destino de la humanidad. Y lo más inquietante, según Enoc, el impacto de esas decisiones resonaría hasta los últimos tiempos. ¿Qué significa eso? Significa que la semilla plantada por esos seres en el pasado no murió con ellos. Se esparció, se disfrazó, se adaptó y siguió operando a través de ideas, sistemas, prácticas, hasta moldear una realidad completamente diferente al plan original. Cuando Enoc habla de que los vigilantes enseñaron a los hombres hechicerías, astrología corrompida, manipulación genética, uso destructivo de los metales Maquillage para seducción, e incluso el control del tiempo y las estaciones, no está hablando de cosas irrelevantes. Está mostrando los engranajes de un mundo gobernado por una sabiduría distorsionada. Ahora piensa conmigo, ¿cuánto de esas prácticas, aunque en formas modernas, siguen presentes hoy? Lo que parece inofensivo, moderno, incluso necesario, muchas veces tiene raíces antiguas. La obsesión por el control absoluto, el culto a la imagen, la búsqueda de la inmortalidad a través de la tecnología, el avance de la ciencia cinética, la manipulación emocional a través de contenidos. Todo eso huele a vigilante. Es como si aquella rebelión antigua estuviera manifestándose otra vez, pero con un rostro diferente, más aceptable, más sofisticado, más difícil de identificar. Y es exactamente eso lo que Enoc intentó mostrarnos, que la verdadera guerra nunca fue solo externa, siempre fue silenciosa, mental, espiritual. Es una batalla por la conciencia, por el discernimiento, por la decisión de ver o seguir anestesiado. Y aquí entra la parte más fuerte de la profecía. Enoc dice que esos vigilantes, a pesar de estar encarcelados, tendrían su influencia extendida hasta que llegara el momento del juicio final. Serían juzgados, pero antes, los efectos de lo que hicieron alcanzarían proporciones globales. Y tal vez eso es lo que estamos viviendo ahora, porque no es coincidencia que, cuanto más se habla de libertad, más atrapadas se sienten las personas. Cuanto más se promete evolución, más el ser humano se desconecta de su esencia. Esta contradicción es justamente lo que promueve la sabiduría caída. Seduce con promesas, pero entrega
ruinas. Convierte la verdad en ruido y disfraza la mentira de progreso. Por eso muchos hoy están despertando, no porque quieran respuestas fáciles, sino porque ya no pueden seguir viviendo en la superficie en esa transformación de mentalidad que está ocurriendo en silencio en muchas personas alrededor del mundo. Puede ser el cumplimiento de la segunda parte de la profecía de Enoch, el surgimiento de una generación despierta que reconoce las señales y ya no se arrodilla ante la ilusión. Una generación que percibe que detrás de las apariencias hay una verdad oculta, que lo que estamos viviendo hoy no es solo resultado de decisiones humanas, sino de fuerzas mucho más antiguas que aún siguen influyendo en sí. Esa influencia se está manifestando ahora. Necesitamos entender cómo actúa, cuáles son los síntomas de esa presencia invisible y qué fue exactamente lo que Enoch vio cuando fue llevado al cielo para presenciar el juicio de los vigilantes. Comenta: yo también estoy en este camino, aun cuando Enoch describió una rebelión celestial. No estaba simplemente narrando un evento espiritual aislado. Estaba revelando el origen de un colapso que comenzó mucho antes de que existiera cualquier civilización N-, y que todavía hoy resuena en las estructuras invisibles del mundo en que vivimos. Aquella rebelión de los vigilantes, según el texto, no fue solo una ruptura de jerarquía entre seres celestiales. Fue una interferencia directa en el orden de la creación. Salieron de su dominio, cruzaron límites establecidos por Dios, y al hacerlo, pusieron en marcha una cadena de consecuencias que atravesaría eras completas a la caída de ellos. No se resume en la unión ilícita con mujeres humanas. Eso fue solo el comienzo. El verdadero impacto de la rebelión estuvo en lo que trajeron consigo: conocimientos que no estaban destinados al hombre común, tecnologías espirituales que requerían madurez moral y que, en manos equivocadas, se convirtieron en armas de destrucción disfrazadas de avance. Y es precisamente ahí donde las cosas empiezan a parecer incómodamente familiares, porque Enoch escribió que ese ciclo se repetiría, que habría una repetición del patrón, una nueva rebelión, esta vez no del cielo hacia la tierra, sino de la tierra contra el cielo. Y cuando miras el escenario actual, es difícil no notar señales de eso: el desprecio por cualquier límite, el deseo de reescribir las reglas de la existencia, la sustitución de principios espirituales por ideologías temporales. Todo apunta hacia un movimiento creciente de insubordinación disfrazado de libertad. Pero Enoch no solo vio eso, vio los bastidores de ese movimiento, VOQ. Detrás de la apariencia de progreso, había voces susurrando las mismas ideas que llevaron a los vigilantes a caer. Voces que incentivan la ruptura de alianzas, el abandono de lo sagrado, la glorificación del ego, por encima de todo. La mentalidad rebelde que se extiende hoy lleva una esencia antigua. Es el mismo impulso que hizo a Lucifer desear el trono. Es el mismo veneno que convenció a Eva de desconfiar del Creador. Es el mismo orgullo que llevó a los vigilantes a desafiar el cielo. Nada de esto es nuevo, solo cambió de forma. Hoy, esa rebelión aparece en forma de discursos que colocan al ser humano como centro absoluto del universo, que prometen autonomía total sin responsabilidad espiritual, que dicen que no hay bien ni mal, solo elección personal. Pero esa mentalidad tiene un precio, y eso es lo que Enoch vio con claridad. Vio que toda rebelión contra el orden divino, por más sofisticada que parezca, termina generando desequilibrio, caos, fragmentación, y lo más aterrador, vio que ese desequilibrio comenzaría a manifestarse de forma visible, no solo en las relaciones, en las culturas, en los sistemas, sino incluso en la naturaleza. La tierra reaccionaría, el cielo también. Habría un colapso ambiental, un colapso moral
y finalmente un colapso espiritual. Y tal vez lo que estamos presenciando hoy sea precisamente eso, el cúmulo de pequeñas rupturas de decisions, tomadas fuera de alineación con la verdad, creando grietas profundas en el tejido de la realidad. Lo que antes era sólido ahora es inestable. Lo que era claro se volvió gris. Lo que era sagrado se volvió banal. Y, como si no fuera suficiente, el hombre moderno ve todo eso y lo considera normal o peor, necesario, pero Enoch también habló de otro tipo de señal, un tipo de inquietud que surgiría en el corazón de algunas personas, una sensación de que algo está mal, incluso cuando todo parece estar bien por fuera. Describe que, en los últimos días, muchos despertarían sin saber exactamente por qué. Ya no encajarían en los sistemas, no se conformarían con respuestas superficiales. Sentirían, en lo más profundo del alma, que estaban rodeados por una ilusión y que era hora de salir de ella. Esa inquietud es el primer paso de la transformación. Es el momento en que dejas de aceptar todo lo que te enseñaron y comienzas a buscar por tu cuenta, no por rebeldía, sino por fidelidad a la verdad. A la rebelión de los vigilantes no fue el final, fue el inicio de una cuenta regresiva, de un plan oculto que está siendo revelado poco a poco. Y Enoch tuvo acceso a ese plan. Vio lo que vendría después de la caída. Vio lo que pasaría con los propios ángeles caídos y también con aquellos que serían despertados en este tiempo final. Comentarían: esto tiene sentido para mí. Ellos descendieron y con ellos también descendió algo que no pertenecía a este mundo. El libro de Enoch no solo relata que estos ángeles, llamados vigilantes, rompieron las leyes divinas al unirse con mujeres humanas. Lo deja claro. La verdadera corrupción vino después, cuando estos seres comenzaron a enseñar secretos, habilidades y conocimientos que estaban sellados, prohibidos. No era simple curiosidad, era acceso anticipado a tecnologías espirituales que exigían madurez moral y conciencia divina. Y el ser humano, en esa época, apenas comenzaba a caminar en esa dirección. Imagina darle el control del fuego a un niño sin supervisión. Imagina entregar un arma cargada a quien ni siquiera sabe distinguir el bien del mal. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Enoch escribe que los vigilantes enseñaron a los hombres a fabricar espadas, escudos y armaduras, introduciendo la guerra. Enseñaron a las mujeres a usar adornos seductores, a manipular miradas, a provocar la vanidad, introduciendo la lujuria. Revelaron secretos sobre las constelaciones, los movimientos de los astros, pero de forma corrompida, distorsionada, alejando al hombre del Creador y llevándolo a confiar en sus propios cálculos e interpretaciones. Da la impresión de que los vigilantes entregaron un paquete de conocimientos, sí, poderosos, pero sin la base espiritual necesaria para que se usaran con sabiduría. El resultado fue una explosión de desequilibrio, una transformación en el comportamiento humano, el surgimiento de una mentalidad orientada al dominio, al placer, al control del tiempo, de la naturaleza, del otro, y aquí es donde la conexión con nuestros días se vuelve casi inevitable, porque hoy vivimos rodeados de herramientas increíbles, de información accesible con un clic, de tecnologías que parecen sacadas de película. Pero, ¿con qué tipo de conciencia estamos manejando eso? La humanidad moderna vive una abundancia de datos, pero una escasez de discernimiento. Producimos más conocimiento en un solo día que generaciones enteras de la antigüedad, pero no sabemos lidiar con los impactos que eso causa en el alma. Enoch ya había visto ese patrón repetirse. Vio cómo el acceso irresponsable a lo sagrado generaba destrucción. Vio cómo la codicia por revelaciones sin preparación alejaba aún más al hombre de la verdad oculta. Es como si cada avance tecnológico que no está alineado con la voluntad divina fuera, en realidad,
una repetición de aquel mismo error original al querer ser como Dios, sin tener el corazón de Dios. Y lo más inquietante es que ese tipo de conocimiento corrompido no quedó en el pasado, fue pasando de generación en generación, en rituales, sociedades secretas, prácticas ocultas, muchas veces disfrazado de ciencia, de progreso, de libertad. Pero si prestas atención, la esencia sigue siendo la misma: prometer poder sin responsabilidad, sabiduría sin arrepentimiento, transformación sin renuncia. Todo eso suena familiar porque estamos viviendo una versión actualizada del mismo. Guionan solo que ahora los vigilantes no aparecen con alas. Hablan a través de algoritmos, de influencias culturales, de ideologías que encantan por su apariencia, pero alejan de la esencia. Y por eso el libro de Enoc incomodó tanto, porque no solo expuso el error de los ángeles, sino que también mostró cómo ese error contaminaría a la humanidad, silenciosamente, poco a poco, por medio de pequeñas concesiones. Denunció el sistema detrás del sistema, y cuando entiendes eso, te das cuenta de que su rebelión no terminó con el diluvio, se infiltró. Y hoy se presenta con un barniz moderno, pero con el mismo veneno de origen. Hay un detalle sobre ese conocimiento prohibido que casi nadie nota. ¿Qué fue exactamente lo que enseñaron? ¿Quién preservó esos secretos después del juicio de los vigilantes? ¿Y por qué, incluso después de milenios, esas prácticas siguen operando tras bambalinas en la sociedad? Comenta ahí, yo también estoy en este camino. ¿Alguna vez pensaste que muchas de las tecnologías que hoy fascinan al mundo, inteligencia artificial, manipulación genética, armas que parecen sacadas de ciencia ficción, tal vez sean reflejos modernos de algo que Enoch ya había advertido hace milenios? La cuestión no es solo el avance en sí, sino el ritmo y la profundidad de esta transformación, que superan la capacidad de la humanidad para manejarla de manera equilibrada. Enoch dejó pistas de que el conocimiento prohibido no se limitaba a simples herramientas. Era una tecnología espiritual y material que, si se usaba sin preparación, podría causar un impacto profundo, un desequilibrio irreversible en el tejido de la existencia, lo que nos lleva a pensar: ¿será que el salto tecnológico que vivimos hoy no está alineado con nuestra madurez interior? La velocidad de las decisiones, la mentalidad inmediata, la búsqueda de poder instantáneo sin considerar consecuencias espirituales. Todo eso indica que estamos sumergidos en una era de transformaciones que exigen mucho más que innovación. Exigen sabiduría, exigen discernimiento. Y ahí habita la verdad oculta que pocos ven. La tecnología, por más impresionante que sea, no es neutra. Lleva consigo una carga moral, una intención que puede construir o destruir. Enoch comprendió esto profundamente. Vio que la transformación tecnológica que surgía de la rebelión de los vigilantes no fue solo una herramienta para mejorar la vida, fue una puerta hacia un mundo de decisiones que podían llevar a la ruina o a la salvación. El impacto de esas elecciones moldearía el rumbo de la humanidad por siglos, formando una mentalidad que podía tanto elevar como corromper. Esta revelación desafía la forma en que vemos el progreso hoy, porque pone la responsabilidad en manos de Quian Low, USA, y no en las máquinas o invenciones. Además, esas advertencias antiguas muestran que la aparente libertad para crear y manipular el mundo que nos rodea tiene un peso, una responsabilidad que muchos parecen ignorar. La tecnología no es un fin sino un medio, y la verdadera transformación solo ocurre cuando va acompañada de un cambio profundo en la mentalidad y en el corazón. Sin eso, corremos el riesgo de repetir los mismos errores antiguos, de permitir que la sed de control y poder cree un impacto negativo que resuene no solo en la tierra, sino también en los reinos invisibles que Enoch reveló en el libro de Enoch.
no solo señala los peligros de una tecnología demasiado avanzada para su época, sino que también nos invita a reflexionar sobre lo que hay detrás de ese avance. ¿Quién está detrás de esas revelaciones tecnológicas? ¿Qué intereses impulsan esta carrera desenfrenada hacia lo desconocido? ¿Y qué está en juego para el futuro de la humanidad y de la creación como un todo? Estas preguntas nos desafían a mirar más allá de lo superficial y a buscar las verdaderas raíces de lo que está ocurriendo ahora. La mentalidad que Enoch identificó está más presente que nunca. Un deseo de controlar todo, de sobrepasar límites, de actuar sin medir las consecuencias. Pero, al mismo tiempo, hay una creciente inquietud en muchos corazones, una búsqueda silenciosa de algo que vaya más allá de lo visible, de lo material, de lo inmediato. Esa dualidad entre el avance acelerado y el despertar interior crea un escenario complejo, donde las decisiones que tomamos hoy tendrán un impacto directo en el camino que vamos a recorrer la tecnología. Por más avanzada que sea, es solo una pieza de un rompecabezas mayor. La verdadera transformación exige que entendamos las fuerzas invisibles que moldean nuestras elecciones, las verdades ocultas que influyen en la mentalidad colectiva y el papel que cada uno de nosotros tiene en esta historia. Y es exactamente ahí donde las revelaciones de Enoch se vuelven esenciales, abriendo los ojos hacia lo que está más allá de la superficie. Dan comenta ahí en esto tiene sentido para mí. La historia que nos dejó Enoch no trata solamente de ángeles caídos y secretos prohibidos. Toca un punto mucho más delicado e inquietante, la corrupción genética que estos seres trajeron a la humanidad. Piensa por un momento, si alguien tuviera la capacidad de manipular lo más fundamental de nosotros, nuestro ADN, nuestra esencia, ¿qué tipo de consecuencias traería eso para el equilibrio del ser humano? Enoch describe cómo los vigilantes no solo se mezclaron con las hijas de los hombres, sino que la genética humana fue alterada, dando origen a gigantes, seres híbridos que desafiaban las leyes naturales establecidas por Dios. Esta mezcla, según el texto, no fue neutra ni beneficiosa, sino un punto de quiebre, una interferencia directa en la línea original de la creación. Hoy, ese tema parece más actual que nunca. En plena era de la ingeniería genética, de la edición de genes, con tecnologías como CR y SPR, comenzamos a preguntarnos por los límites de la ciencia, hasta dónde podemos y debemos llegar. ¿Será que, de alguna forma, estamos repitiendo los mismos errores que Enoch advirtió hace milenios? Esta reflexión nos lleva a observar la transformación del cuerpo y la mente desde otra perspectiva, donde la ética, la responsabilidad y el impacto a largo plazo deben ser evaluados con extremo cuidado. No se trata solo de avance tecnológico, sino de un cambio profundo en la mentalidad, en la forma en que decidimos moldear la vida. Lo más inquietante es cómo la corrupción genética está conectada a una pérdida de equilibrio espiritual. Enoch muestra que la contaminación del cuerpo refleja una contaminación del alma, un alejamiento de la pureza original y una invitación a la destrucción interna. Y cuando esa condición se propaga, el resultado no es solo físico, sino también social, cultural y espiritual. El impacto resuena en decisiones que van desde cómo nos relacionamos hasta cómo construimos nuestra sociedad. Es como si los efectos de aquella transgresión antigua siguieran haciendo eco hasta hoy, desafiando nuestra capacidad de elegir de forma alineada con un propósito superior. En este contexto, la genética deja de ser una simple ciencia y se convierte en un campo de batalla invisible, una lucha entre una verdad oculta
que busca preservar la integridad de la creación y fuerzas que quieren distorsionarla por beneficios inmediatos y egoístas. Esa dualidad no se limita al pasado ni a textos antiguos. Está presente en las decisiones que tomamos a diario, en las tecnologías que aceptamos, en las mentalidades que fomentamos. La transformación que tanto buscamos no puede ser solo externa. Debe comenzar desde adentro, desde una conciencia de que cada decisión, por pequeña que parezca, tiene un impacto real y duradero. Enoch, con su sabiduría singular, nos ofrece una visión que va mucho más allá de lo visible. Nos desafía a mirar detrás del telón de esta manipulación genética y espiritual, a entender las motivaciones ocultas que impulsan estos procesos y las consecuencias que tienden a manifestarse cuando se cruzan límites sagrados. Es un llamado al autoconocimiento y al discernimiento, donde no basta con aceptar todo como progreso. Hay que comprender los orígenes, los por qué y los posibles resultados. La responsabilidad de manejar este conocimiento es enorme y el impacto de nuestras decisiones inevitable. Comprender la corrupción genética no es solo entender un fenómeno biológico o espiritual aislado, sino darse cuenta de cómo se conecta con la mentalidad colectiva, con las decisiones que moldean el mundo que habitamos. Revelaciones como estas nos invitan a reflexionar sobre el papel que cada uno juega en este gran tablero, sobre el tipo de transformación que deseamos para el futuro y los caminos que estamos dispuestos a recorrer. Lo más importante en cómo recuperar la verdad oculta que puede guiarnos fuera de este ciclo repetitivo. Ann comenta, abajo Ann, yo también estoy en este camino. Lo que llama la atención es cómo las descripciones del caos, la confusión y el desorden que Enoch reveló parecen reflejar con más fuerza que nunca el mundo en el que vivimos hoy. No se trata solo de coincidencias ni de interpretaciones simbólicas. Es como si estuviéramos viviendo una resonancia directa con aquellas antiguas advertencias. Piensa en cómo las estructuras que sostenían la sociedad parecen derrumbarse. Ante nuestros ojos, valores que antes eran firmes, ahora se cuestionan. La polarización aumenta y una sensación de inseguridad e incertidumbre domina la vida diaria. Esta transformación no es solo social, es también mental y espiritual. Y el mensaje oculto que Enoch dejó para los tiempos finales parece latir en cada decisión, en cada conflicto, en cada cambio brusco en la mentalidad contemporánea, marcada por la búsqueda insaciable de poder, dinero y control. Crea un terreno fértil para que esas fuerzas de caos se manifiesten. El impacto de esas decisiones va mucho más allá de lo personal. Resuena en toda la humanidad, moldeando el futuro a una velocidad alarmante. Mientras avanzamos en tecnología, comunicación y conocimiento para Daisy y Cayman, la confusión también parece aumentar. Como si la humanidad estuviera perdiendo la brújula que debería guiar ese avance. Esto nos obliga a preguntarnos qué hay detrás de esta transformación. ¿Qué fuerzas invisibles están acelerando esta crisis? ¿Y por qué? A cada paso nos enfrentamos a decisiones que no solo afectan el presente, sino que pueden definir el destino de generaciones futuras. Enoch no habló solo para su tiempo, sino para todos los tiempos, y su mensaje resuena ahora con una urgencia que no podemos ignorar. Esta transformación requiere que cambiemos de mentalidad, que sepamos discernir entre lo verdadero y lo falso, que entendamos que nuestras elecciones pesan mucho más de lo que creemos. Ese impacto no se manifiesta únicamente en las grandes decisiones políticas o tecnológicas, sino también en las pequeñas acciones del día a día, en las relaciones que construimos, en los valores que cultivamos. Al profundizar en esta reflexión, nos damos cuenta de que el caos descrito por Enoch no es permanente, sino una fase crítica de una gran transformación, un proceso en el que las viejas estructuras deben derrumbarse para que algo nuevo pueda surgir,
si estamos preparados para ese cambio interior. Y aquí está la verdad oculta que pocos quieren ver en la lucha entre fuerzas que desean mantener a la humanidad atrapada en un ciclo de destrucción y aquellas que buscan redención, reconstrucción y el despertar hacia una nueva realidad. Esta batalla invisible se libra en los bastidores de la historia, influenciando nuestras decisiones y modelando el rumbo colectivo. Es fácil sentirse perdido en medio de este escenario, pero es justamente ahí donde la conciencia y la reflexión cobran un papel esencial. Comprender que el caos aparente no es el final, sino una llamada a la transformación, puede ser la clave para navegar en este momento turbulento. Enoch nos invita a abrir los ojos a las revelaciones que están más allá del velo, a ver las conexiones entre pasado y presente, entre lo espiritual y lo material, entre lo visible y lo oculto. Al hacer esto, empezamos a comprender que esta crisis también es una oportunidad, una puerta para redefinir la mentalidad colectiva y las decisiones que cambiarán todo detrás del caos que vemos. Existe una red de influencias, de decisions y de impactos que está dando forma a nuestro mundo de manera silenciosa, pero poderosa. Conocer esos bastidores es fundamental para entender no solo qué está pasando, sino por qué está pasando y cómo podemos actuar frente a eso. Esta es una verdad que va mucho más allá de lo obvio, un llamado para quienes buscan no solo respuestas, sino un camino hacia una transformación real. Comenta abajo, Ann. Esto tiene sentido para mí. Si sentiste el impacto de estas revelaciones, ya estás empezando a entender que lo que parecía distante y antiguo está más cerca de nuestra realidad de lo que imaginábamos. Es como si el libro de Enoch fuera una especie de manual oculto, un mapa para comprender las fuerzas que actúan silenciosamente en el mundo, moldeando el presente e influyendo en el futuro. Ahora, más que nunca, es hora de abrir la mente y el corazón a estas verdades que pueden transformar la manera en que ves todo a tu alrededor, desde tus decisiones personales hasta los eventos globales. Si quieres seguir descubriendo estos misterios, entender cómo estos secretos antiguos resuenan hoy y saber lo que viene después, no te pierdas la segunda parte de este video. Ahí vamos a profundizar aún más en los mensajes de Enoch, revelando detalles que podrían cambiar por completo tu percepción sobre el mundo, la espiritualidad y tu propio camino. Es una invitación para quienes están listos para transformar su mentalidad y tomar decisiones conscientes en medio de una realidad llena de desafíos y oportunidades. Mientras tanto, comenta abajo, Ann, yo también estoy en esta jornada, y dime qué fue lo que más te sorprendió hasta aquí. Quiero conocer tu opinión y compartir ideas, porque esta conversación solo está completa contigo. Ahora, prepárate, porque lo que viene a continuación va a expandir aún más tu visión y te llevará a un lugar donde pocos se atreven a mirar.